Amigas, amigos de 18 minutos, bienvenidos a una nueva edición de un esfuerzo que hacemos en conjunto el Grupo Mundo Ejecutivo, Smart Speakers y la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos a Medir. Qué gusto nos da saludarlos y en esta oportunidad, ahora que estamos todos inmersos en el mundo de los datos, vamos a hablar de datos precisamente. Y saludo a mi amigo y compañero de cada emisión, mi amiguísimo Pancho Rodríguez. Pancho, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, con nuestro gran invitado. Pues va a estar muy interesante el programa de hoy, amigos. Así es, no se lo pueden perder porque de verdad vamos a hablar de datos con el experto, el especialista en datos precisamente. Déjenme presentarles al doctor Luis Estrada. Luis es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, fundador y actual director general de SPIN, un taller de comunicación política que fundó en el año 2010 y se dedica fundamentalmente a diseñar e implementar estrategias de comunicación política, campañas electorales, con un gran equipo multidisciplinario. El doctor Estrada es profesor del ITAM, ha sido profesor de Ciencia Política, ha estado también como director de evaluación de riesgos en la Oficina de la Presidencia, es actualmente, como decía, un profesor del propio ITAM, siendo también profesor de Ciencia Política en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Iberoamericana, Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha publicado diversos artículos sobre opinión pública, es además conferencista, es analista y participa en diversos medios de radio y televisión. Bienvenido, Luis, qué gusto tenerte por aquí, gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Mauricio Pancho, con mucho gusto. Pues mira, mi estimado Luis, yo quisiera empezar por el principio. Bien. Eres autor del libro El Imperio de los Otros Datos. Platícanos un poco, ¿cómo nació y qué encontramos en el libro? Desde el inicio de las conferencias del presidente López Obrador, que había dicho que iba a hacer conferencias de prensa diarias, y al encontrar que no hay nadie en la historia que haya hecho conferencias diarias de prensa, es una herramienta muy poderosa de comunicación y por tanto muy difícil de manejar, decidimos tratar de ver de qué se trataban y qué es lo que pasaba ahí. Y como las iba a repetir por tanto tiempo y todo estaba relativamente controlado, empezamos a medir muy pronto qué es lo que estaba pasando, a quién le contestaba, dónde se sentaban los que les preguntaban, cuáles eran los temas en los que hablaba, a quiénes invitaba, a quiénes no invitaba, en fin, todo lo que sucede en la conferencia de prensa y especialmente lo que dice el presidente y cómo lo dice. Y en la medida en la que esta base de datos, que además está basado en las propias palabras del presidente y toda la información es pública, porque son los videos de las conferencias y son las versiones estenográficas de las propias conferencias, pues lo único que nosotros hicimos fue recopilar, ordenarlo, sistematizarlo y exponerlo y dar una nueva visión o una nueva interpretación mucho más clara, con datos, de las propias palabras del presidente y lo que sucede en las conferencias sobre lo que realmente está dentro de lo que pasa en la conferencia, que es no solo yo te diría el acto de comunicación más importante del gobierno, sino yo te diría el acto de gobierno más importante en lo que hemos vivido en estos más de 5 años de gobierno del presidente López Obrador. Lo que vemos es que no es un ejercicio ni de transparencia, ni de rendición de cuentas, ni de información, como él dice que es, sino más bien es propaganda pura y dura. Luis, ¿y qué influencia han tenido en el acontecer político estas conferencias de prensa de todos los días? Pues mira, es una pregunta importante porque la derivación directa de ello es siempre preguntar, bueno, pero ¿están funcionando porque la aprobación del presidente es alta? Bueno, por partes. La primera es, no hay ningún estudio que demuestre una relación directa, causal, entre aprobación y conferencias, o en este caso entre conferencias y aprobación. En realidad, tiene mucho más que explicar que el presidente dé programas sociales para tener la aprobación que tiene que cualquier otra variable en diferentes estudios. Segundo, lo que sí pasa es que si el presidente López Obrador, que no sale de Palacio Nacional, que en la agenda pública, la mayoría de los días, la única actividad que tiene es la conferencia de prensa, bueno, pues relativamente es lo único que sucede alrededor de la vida diaria del gobierno desde el punto de vista del presidente. Y tercero, sobre todo, en un ambiente controlado, como lo que hemos visto, que el presidente y su equipo deciden dónde se sienta, quién pregunta, qué preguntas toma, y sobre todo, pues, al fin de cuentas, el que responde. En un ambiente así, pues la verdad es que cualquiera
podría ser un genio de la comunicación, como algunos han catalogado al presidente. Con conferencias de prensa arregladas, cualquiera puede hacer una conferencia de prensa diaria, ¿no? Correcto. Y de alguna manera, tú que eres experto en el mundo de los datos, algo que me llama mucho la atención es el impacto que tienen las encuestas. Realmente, danos tu opinión sobre el manejo de encuestas en México, en Estados Unidos, internacionalmente. Pues mira, finalmente las encuestas que en algún momento en México se propusieron como una especie de solución a los conflictos postelectorales o preelectorales incluso también en México, también me parece por falta de transparencia, quizá por conflictos de interés entre los propios encuestadores, pues se han vuelto una fuente, en lugar de ser una solución al conflicto, se han vuelto una fuente de conflicto, porque ahora pues cada quien muestra sus propias encuestas, el presidente utiliza una en la cual dice que es el segundo o tercer presidente mejor evaluado del mundo, una encuesta que solo evalúa a 12 presidentes de más de 180, en fin, ¿no? Se escoge, es así como maneja el presidente los datos en la conferencia y en su gobierno en general, pero pues creo que debiéramos avanzar hacia un modelo de más transparencia y de total apertura en los datos, en la información, para que cualquiera pueda, pues como desde el punto de vista científico, replicar los hallazgos, no nada más decir en un PowerPoint, mi candidato tiene 60 puntos de ventaja o mi aprobación está en 80 puntos, si no hay cómo probarlo, ¿no? Viene la gran elección, ¿no? O sea, tenemos la elección presidencial por un lado, por otro lado tenemos la elección del Congreso, ¿no? Que se vuelve muy interesante con el plan C del presidente que está sacando, ¿no? De tener la mayoría absoluta para hacer los cambios. Calificada, perdón, sí, calificada. Y por otro lado, los gobernadores y municipios. ¿Cómo ves esta combinación de todas esas elecciones y cómo lo sientes? Mira, hay un factor que llamémosle, jala o atrae el voto, que es la elección presidencial. Y al ser un sistema en el cual la reelección en México es relativamente nueva, no estamos acostumbrados a ver a los políticos que se reelijan, como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se centra todo en la figura de la elección más importante, en este caso la del presidente. Y el impacto de esa elección jala o atrae, arrastra, todo el voto en las demás elecciones. Va a haber estados en los que haya 6 boletas. 6. Imagínate, ¿no? Gobernador, senador, presidente, diputado federal, diputado local y presidente municipal. Entonces, la idea de que pueda haber voto dividido, voto diferenciado, que haya, como en Estados Unidos, alguien vota por Congreso y alguien vota para presidente, no se da en México. La verdad es que el 85% aproximadamente de la gente vota todo igual. Y todo va en la misma línea del voto de presidente. Por eso el presidente López Obrador tuvo las mayorías que tuvo en 2018 debido al arrastre que trajo en la elección presidencial. Y lo que hemos visto es que algunos han mencionado recientemente que, aunque se pierda la elección presidencial, pueden salvar las mayorías del Congreso, y la verdad es que esto no es así. En 2012, en 2018 y en 2006, 12 y 18, los presidentes han tenido un apoyo de sus partidos, o los partidos que lo han llevado a la presidencia o que lo acompañan, de en promedio 6 puntos porcentuales más en el Congreso. Es decir, la gente no vota diferenciado, al contrario, le da un apoyo extra por la fórmula que se da, en fin, por diferentes razones. Pero estamos hablando de 6% más en el Congreso. Entonces, si estamos viendo que hay 2 bloques que van a tener a lo mejor un poco de un tercer candidato, pero que estén entre 60-40, 55-45, en fin, tendremos que sumarle 6 puntos porcentuales más a quien gane. Y lo interesante de todo esto es que quien está hablando del plan C y de reformas constitucionales por mayorías calificadas solamente es el presidente López Obrador y Morena y su partido. Cuando debiéramos pensar que si la oposición quiere ganar o busca ganar, pues también ganaría por un escenario de 55-45 o algo así, y que tendrían ellos también que estar hablando de un plan de reformas constitucionales, porque va a pasar este apoyo a final de cuentas, pero pues solamente vemos al presidente hablando de reformas constitucionales para el próximo año. Y de algún modo tocas, Luis, coalición, de alguna forma, que se vayan uniendo algunos partidos. ¿Realmente qué futuro le ves a las coaliciones? ¿Qué peso realmente pueden tener? Ya, se ha hablado mucho recientemente de gobiernos de coalición,
y todo el mundo lo mete como plan de campaña, ¿no? Vamos a hacer un gobierno de coalición. La verdad es que el número exacto de gobiernos de coalición en sistemas presidenciales en la historia es 0 en el mundo. No hay incentivos para que los partidos se mantengan cohesionados en un sistema presidencial. En un sistema parlamentario, donde se necesita la coalición de los partidos para generar gobierno, si no, no hay un primer ministro electo, por todos los nombrado ahí, seleccionado, no hay gobierno. Aquí el presidente obtiene su legitimidad de las mayorías, pero también el Congreso. Y las agendas, pues, son muy diferentes. Cuando hemos visto experimentos en los cuales los presidentes invitan a funcionarios de otros partidos de la coalición a formar parte de su gabinete, lo hemos visto aquí en México, no ha funcionado. Al contrario, han salido muy mal parados tanto el presidente como los partidos que han tratado de buscarlo. Entonces creo que es complicado generar los incentivos dentro de un sistema presidencial. No se dan, pero pues suena bien electoralmente. Ahora, pues la coalición que vota en bloque, ahorita lo estamos viendo porque todos van en contra de un partido hegemónico, mayoritario, que es Morena. Pero en el momento en el que Morena baje, pues vamos a ver quiénes son los partidos que compiten y evidentemente, por ejemplo, el PAN y el PRI, pues ambos van a tratar de demostrar que ellos por sí solos pueden vencer a Morena, no van a necesitar al otro partido, ¿no? Cambiando de tema, ya se acerca la elección en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo impacta esta elección en México? Pues mira, finalmente con un candidato como Donald Trump, que utiliza los problemas de enemigos como todos los populistas, enemigos reales o imaginarios, en este caso la migración y sobre todo una especie de amenaza que tenga gente de fuera para los empleos en Estados Unidos, de ciertos estados que son definitorios en la consecución de la mayoría para obtener la presidencia en Estados Unidos. México es el candidato ideal para hablar de todos estos temas que van a ser lo mismo que dijo el presidente Donald Trump de campaña en 2016, lo va a replicar porque podríamos incluso ver que lo que él intentó hacer no se cumplió a cabalidad. Eso no significa que la historia o los argumentos o lo que él trata de demostrar haya quedado resuelto, al contrario. Ya hoy vemos que migración es un tema crucial en las campañas, que los republicanos van a golpear a los demócratas, a Joe Biden, directamente en temas de migración y que además pues las caravanas migrantes van a seguir llegando de Centroamérica hacia Estados Unidos pasando por México. Ese tema no ha quedado resuelto. México se convirtió en el papel en un tercer país de refugio de todos estos migrantes, cosa que dijo el presidente López Obrador que no haría y que hoy niegan, pero que de cualquier forma se ha vuelto una especie de muro, de alguna forma técnico, el cual México retiene a los migrantes que no pasan a Estados Unidos por las amenazas que tuvo Donald Trump con los temas de aranceles. Entonces, si en el caso de que Donald Trump sea el candidato, falta ver la definición por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, va a ser una lucha por temas relacionados directamente con México y me parece que también va a ser interesante ver cómo se pronuncian las candidatas, el candidato en México respecto a lo que discutan en Estados Unidos sobre México. ¿Y realmente le ves posibilidades al señor Trump librando el tema de la Suprema Corte, etcétera? Pues mira, hay una percepción respecto a la mayoría que se obtiene en las internas de los republicanos. Donald Trump arrasa con el 50%, pero si tomamos en cuenta que es un presidente que está buscando una reelección, aunque no sea consecutiva, pues 50% no es tampoco tan alto. Estamos hablando de que la mitad de los republicanos no están convencidos al 100% con él. Ya veremos si es que es la única opción que tienen, si ceden y entonces votan por él en contra de los demócratas. Pero si hoy vemos que Donald Trump no tiene el arrastre, los candidatos los presidentes que buscan la reelección ni siquiera tienen competencia. Tendrían más del 90% para elegirse. Así pasó con Joe Biden ahorita en las internas de los estados en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay cierta parte inconforme de los republicanos que en el mejor de los casos no irían a votar el día de la elección. Y eso, pues, en proporción, beneficiaría directamente a los demócratas. Evidentemente, falta ver qué dice la Suprema Corte, pero ya Donald Trump me parece que no es un candidato tan competitivo como lo fue en 2016. Uh-huh. ¿Y qué tantas posibilidades hay de que le impidan
vía legalmente a Trump de que participe en las elecciones? Pues mira, sí hay un debate y por eso lo va a resolver la Suprema Corte. Los estados son independientes respecto de quiénes compiten, cómo y en qué calidad dentro de los estados. Y por eso algunos ya están definiendo que no van a dejar que participe Donald Trump. Pero es ahí donde la Suprema Corte va a definir si pueden o no tener esa capacidad y si de plano, de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, no puede participar en ninguno. Me parece que será un poco exagerado. La Suprema Corte siempre es conservadora, va a dejar que compita, pero a lo mejor algunos estados no van a dejar que lo hagan. Pues mi estimado Luis, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Muy rápido. Muy rápido, la verdad sí, son 18 minutos rapidísimos. Pero no quisiera que nos despidiéramos sin antes preguntarte, ¿cómo ves el fin de año para México? Mira, México tiene una ventaja que también puede ser su desventaja y es estar muy cerca de Estados Unidos. Y eso me parece que de alguna forma matiza cualquier situación de crisis que podamos tener en cambios de gobierno. Hemos aprendido a lo largo del tiempo en situaciones difíciles y creo que esta no debe ser la excepción. México tiene instituciones que han resistido con todo y todo y eso me parece que es algo favorable y lo vamos a poder experimentar en este año. Pues ahí está, amigas, amigos, los comentarios del doctor Luis Estrada, valiosísimos, y los invito a leer el libro El Imperio de los Otros Datos, con el cual ha hecho una recopilación, como bien ya nos decía al principio, de mucho de la información que día a día se nos comparte en las conferencias matutinas de la presidencia. Pancho, nos retiramos. Pues encantados, amigos. Les comento, si les gusta el programa, por favor, compártanlo. Y pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Y denos like ahí en YouTube. Ahí los esperamos. Gracias, doctor Luis Estrada. Gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Futura, uniendo México.